Buenas tardes, señores. Bienvenidos un día más al despacho del reconstituyente. Bueno, señores, buenas tardes de nuevo. Espero que se me hayan cuidado. Me gustaría este episodio que fuese un poco freestyle. Vamos a dejarlo ahí. No voy a cantar ni nada. No voy a ser que llueva. Pero sí me gustaría ya plantear ciertas conclusiones, como por ejemplo el tener que dejar de hacernos los tontos y tratarnos como tontos ante las situaciones actuales que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? A las sobrejustificaciones, por ejemplo, al seguir el juego político, por ejemplo, cuando alguien con una capacidad intelectual mínima suelta una soflama política y luego pues una masa le sigue sin cuestionar, por ejemplo. Cuando di el primer programa, la sesión 0, ya advertí de los fallos de lógica, de que aquí en este proyecto se iba a estimular un poco la capacidad crítica y la reflexión. Entonces, un poco de freestyle para reflexionar no me parece que vaya mal. Por ejemplo, en una democracia en la que se supone que el poder es del pueblo, que quien gobierna es el pueblo, se le puede separar de todo, incluso de su consentimiento. Cuando hablo de consentimiento me refiero, por ejemplo, a todos esos procesos electorales que están más que viciados. Estamos hablando, por ejemplo, de que 3 días después de los atentados del 11M vino el socialismo. También estoy hablando que fueron 3 años después de los atentados del 11S cuando aquí empezó a venir el socialismo. Estoy hablando, por ejemplo, de que en 1996 la USAID, que si no sabéis lo que es la USAID, por favor, informaros, que ya se ha desvelado que hay no voy a decir complot porque entonces ya sería la nota que faltaría para que a mí me calificaran de conspiranoico. Pero si no utilizamos esa palabra puede ser manipulación mediática, masiva. Cosa que no compró Rusia, por cierto. La USAID. Estamos viendo cómo están más que cuestionadas las primarias del Partido Socialista del 2014. Estamos viendo cómo están más que cuestionadas las generales del 2019 y las del 2023. Estamos viendo cómo está cuestionado las autonómicas, por ejemplo. Creo que fueron estas las del 2021, ¿no? 2022, 2021. 2019, 2021 tendrían que ser. Estamos viendo como ese mismo clientelismo extranjero que están más que están legalizando a una masa ingente de extranjeros precisamente para adquirir votos en un contexto clientelar. Estoy hablando de que el clientelismo es más viejo que la tos. Más viejo que la tos.
Entonces, ¿podríamos suponer que el consentimiento del pueblo español está más que viciado? Que quizás ya no se haya contado con el pueblo español para llegar al poder. Es muy serio esto que estoy diciendo, pero es una reflexión. Es una reflexión que fácilmente puede estar redactado en una demanda ante la Corte Penal Internacional. Estamos viendo cómo esa manipulación masiva, que al fin y al cabo es un menoscabo psicológico masivo en la población, ha condicionado directamente la voluntad de todo un pueblo. ¿Lo estamos viendo? ¿O no? ¿Es eso directamente vulnerar la voluntad de un pueblo? Estamos hablando de que en un contexto normal, formal y material, de hecho, en cualquier proceso legal, en cualquier proceso jurídico, el vicio en el consentimiento crea nulidad de pleno derecho. ¿Por qué no vale a nivel estatal? ¿Se podría anular directamente una presidencia del gobierno que haya ejercido esas actitudes contra su pueblo? Estamos viendo, además, que en ese contexto de manipulación de la voluntad de un pueblo, quizás, diré presumiblemente, en esa misma nota del clientelismo, más viejo que la tos, vuelvo a repetir, se está utilizando a esa misma masa migratoria para ejercer precisamente la violencia y la desestabilización, quizás. Que además votan. Estamos viendo que en ese mismo contexto hay una foto con Felipe VI, nuestro monarca. Hay un manifiesto, no sé ahora si de la Liga Árabe o de los hermanos musulmanes, que vaticinan que la llegada que las siguientes oleadas de inmigración deben ser más o menos de 1 millón de migrantes. Hay un artículo, una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que declara que para que el proceso productivo interno español crezca, no sé qué porcentaje dijo, pero al menos para mantener la productividad, se debe llegar al 1 millón de inmigrantes ilegales, bueno, ilegales o legales, pero da igual, porque si vienen ilegales, se les nacionaliza contra todo derecho, por cierto, pero 1 millón de inmigrantes. Estamos hablando de 1 millón de inmigrantes y 1 millón de inmigrantes. ¿Casualidad? ¿O juzguen ustedes mismos? ¿Es esto, de hecho, condicionar la voluntad de un pueblo en tanto en cuanto se vicia el proceso electoral? Juzguen ustedes mismos. Yo lo tengo muy claro. Es más, ya aquí llegando a conclusiones, no ya vale de justificaciones de que si racista aquel, si racista el cual, no. Aquí estamos hablando, señores, del instrumentalismo de seres humanos como clientes.
El cliente es aquel que sirve para mantener en el poder al patrono. Me da igual que sea el monarca absoluto o el líder supremo. Directamente entre estas figuras no hay diferencia. Es el autoritarismo en sí. Lo que pasa es que uno, con una corona, y el otro, pues con el beneplácito político. Es más, hoy vemos esas soflamas consecutivas de ultraizquierda, ultraderecha. Venga ya, un poquito de seriedad ya, dejemos de tratarnos de tontos y de hacernos los tontos. Para empezar, y ya como conclusión, porque no quiero ya rondar más sobre estos temas, sobre este tema, esas soflamas ya son dieciochescas, o sea, del siglo XVIII, de 1789, cuando de la Revolución Francesa, cuando estaba encima de la mesa el retirar el poder absoluto al monarca y dárselo al pueblo. Los conservadores querían mantenerlo y los de izquierdas, que eran los estructuralistas, querían repartirlo. ¿Quién es hoy el que está intentando mantener el poder absoluto en una misma persona, en un ser humano? Entonces, ¿quién es la izquierda? ¿Quién es la derecha? ¿Quién está ejerciendo hoy el fascismo? Si no son los socialistas. Estamos hablando de que ya el primer socialista, Paul Lafargue, el primer marxista, perdón, Paul Lafargue, declaraba en su derecho a la pereza, Le droit à la paresse, en 1800-1803, que hablaba sobre de hecho lo pronunciaba así, los tísicos derechos del hombre. Entonces no existían los derechos humanos, al menos positivos. Sí que había grandes humanistas como el Aquinate. Disculpen. Pero ya los despreciaban, los derechos del hombre. Pero flagrantemente. Es decir, cada vez que un socialista habla de derechos del hombre o de derechos humanos, está mintiendo como un bellaco. El socialista no es mirar por los derechos sociales. Todos tenemos en cuenta y, consecuentemente, somos ciertamente socialistas, ya que entendemos que los derechos del hombre, sin materializarlos en derechos sociales, pueden resultar virtuales. Hasta ahí llegamos todos. Pero el socialismo es otra cosa. El socialismo es un sistema de derechos, señores, que es, sí, generalmente socialfascista, sobre todo desde un tiempo a esta parte. Puede ser débil y puede ser fuerte el socialismo. De hecho, me atrevería a decir que es fuerte siempre y cuando sale de la esfera de la jurisdicción social. Hoy contenida, quizás, sí, yo creo que todas esas razones que se dan en la ley de jurisdicción social, en las que se salga de allí, es cuando perjudica el socialismo y cuando se convierte en el sistema socialista de derecho. Y sobre todo cuando desprecia flagrantemente los derechos humanos y los derechos del hombre. No quiero con esto decir que no se pueda ser socialista, obviamente. Yo ya os he dicho que aquí se va a mantener una imparcialidad porque se va a hablar de derecho. A mí aquí la política me da igual. Soy más que consciente de que son doctrinas, todo ello son doctrinas de las que se aprovechan para manipular a la gente. Soy muy consciente de ello. Y mi amor por el derecho está por encima de esas ideologías, de esas doctrinas. Estoy hablando incluso de doctrinas eclesiásticas.
soy de esas personas que consideran que las doctrinas son para tomarlas de forma alegórica. Pero sí, me gusta llevar una corriente ius humanista, sí. Y cuando ves que el iushumanismo se lo están pasando por el forro de la inobservancia, pues entonces ya uno dice, pues hasta aquí. Hasta aquí, señores. Voy a poner una escena. Por ejemplo, esta. Porque les hablé de esa extensión que iba a poder tener este proyecto. Este proyecto, ¿vale?, puede abarcar a toda la zona gris. Este mapa lo he sacado de Puertas Abiertas, que es una web que exhibe los lugares y las ideologías, las doctrinas que más persiguen el cristianismo, ¿vale? Naranja es donde el cristianismo está perseguido altamente, ¿vale? Y el rojo es extremadamente. Somos cristianos, señores. Somos cristianos. Y estamos viendo cómo esa expansión está llegando a nuestras puertas. Estamos viendo cómo en Siria, el Congo, estamos viendo auténticas barbaridades, pero auténticas barbaridades. Estamos viendo hasta que están enterrando a cristianos con vida, que se está denunciando. Que ya si no abrimos los ojos, señores, finos nos van. Estamos viendo cómo están secuestrando en Ucrania a la población para llevarla al frente. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Marruecos está tratando la frontera sur y a nuestros vecinos del sur. Estamos viendo incluso que envió a unas fuerzas especiales a entrenarse a Israel. Sí, lo sabemos. Y mira que considero que no es que sea bueno, pero Israel en su historia no es tan bueno. Que en todos los procesos de guerra hay males y males, que lo sabemos, ¿vale? Estamos entendiendo también cómo ese cuestionamiento de la voluntad del pueblo español en el resurgir de la leyenda negra, ¿vale?, se está condicionando. Es decir, se están exhibiendo los malos hábitos que tuvo el pueblo español en sus conquistas, pero en sus colonizaciones. Pero estamos sufriendo el colonialismo islámico. ¿Esto no es malo? ¿O cómo va esto? ¿Solo el pueblo español es malo por ser el pueblo español? ¿O cómo va esto? Os olvidáis que cuando se declaró la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se ratificó, se promulgó y se sancionó, las consecuencias penales dejan de ser hereditarias. Es decir, los hijos dejan de responsabilizarse por los crímenes de los padres. Estamos viendo hoy cómo esos pueblos presuntamente oprimidos por los pueblos occidentales, que serán otros, porque el pueblo español ha sido de los menos opresores. De hecho, gracias a la Iglesia. Estamos viendo cómo se justifican precisamente estas acciones, esta colonización islámica o la colonización de la destrucción de la moral cristiana bajo ese argumento, contrario, como digo, al Estatuto de la Corte Penal Internacional, al Tratado de Roma. ¿Qué?
¿Uno es bueno y otro es malo? ¿Uno es malo y otro es bueno? ¿O cómo va esto? Porque todos sabemos que el islamismo, bueno, yushumanista no es. No sé ustedes, señores. Quiero destacar la zona gris porque precisamente es la zona gris y aquí en naranja tenéis, porque sí, porque el comunismo y el islamismo son las corrientes doctrinales que más persiguen el cristianismo. Y en naranja tenemos México y Colombia, pero también tiene una fuerte base cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto sirve para toda la zona gris del mapa. ¿Por qué? Porque se basará en derecho. O sea, hay corrientes generales de derecho. ¿Vale? Entonces, presentado esto, ya está. Este freestyle es como una introducción a lo que viene. Quería, además, enseñaros, que dejaré por aquí, por ejemplo, por la caja de descripción al filósofo del que he extraído la siguiente imagen, ¿vale? Para daros una noción de filosofía un poco, para que entendáis lo que os dije sobre la metaética y la filosofía del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero terminar con esto porque estamos viendo cómo, además, quiero decir, con este mapa, porque estamos viendo cómo todas esas mismas zonas rojas y naranjas de este mapa, que además algunas tienen una muy buena base de derecho civil, son precisamente las que están invadiendo Europa. Es un expansionismo en toda regla, es un proceso colonizador, objetivamente hablando, no me invento yo nada. Y estamos viendo, además, cómo la sumisión, cómo se está ejerciendo mediante la sumisión de nuestros gobernantes. Es decir, nos podríamos plantear, ¿nos están nuestros propios gobernantes sometiendo a un crimen de agresión? También tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en el Tratado de Roma. Señores, es más, al ser destructoras de la moral cristiana, el mismo pueblo español y la misma moral cristiana, los mismos pueblos cristianos están sufriendo genocidio por parte de sus dirigentes. Es una cuestión que deberíamos plantearnos ya todos. Este proyecto es original al 100%, o sea, no sigue ninguna corriente ideológica ni demás. Yo os voy a sugerir que os empecéis a hacer con una copia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más que nada para que empecéis a tener ya una Carta de las Naciones Unidas, ¿vale? Que la Carta de las Naciones Unidas se compone precisamente de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Resolución 2200A de 1996, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, misma resolución, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y yo creo que vale. No creo que haga falta más, de momento. ¿De acuerdo? Sigo con otra foto. Esta es la que os digo. ¿De acuerdo? Como veis, como os dije, el socialismo, el sistema socialista de derecho, ¿vale? Sigue la filosofía del ser y la realidad, una metafísica, que al fin y al cabo es una metaética ontológica. Meta es más allá de, por ejemplo, más allá de la física, más allá de la ética. Sabemos, por ejemplo, que se basa en la psicología, en la filosofía de la naturaleza, ¿vale? De la naturaleza, de la psique.
Sabemos que el socialismo crea su propio ser, su propio ente. Y de ese ente nace la conciencia colectiva, sus seguidores, sus feligreses, como cualquier doctrina. Tampoco es algo extraordinariamente extraordinario, ¿vale? Sí que es cierto que crea su propia realidad, incluso imbuye al ser humano una realidad sintética, tanto como para que el ser humano no sepa identificarse como ser humano. Puede identificarse como un helicóptero Apache, puede autodeterminarse como quiera, pero no como ser humano. ¿No? Curioso. Un ser humano que no se puede definir como ser humano. Sin embargo, las corrientes filosóficas del derecho se basan en el bien y la acción. ¿De acuerdo? Lo veis un poquito más abajo. Se basa en una ética, una filosofía moral, como estamos viendo. Lo que pasa es que yo aquí lo corregiría. ¿De acuerdo? Yo pondría, en primer lugar, no lo bifurcaría en este caso, no le estoy quitando ningún mérito al filósofo, que además lo escucho mucho. No me acuerdo nunca cómo se llama, pero lo escucho mucho, no me acuerdo nunca de los nombres. Pondría la ética filosófica, luego seguiría otra flecha con la filosofía política, y luego ya sí que lo bifurcaría en sus 5 ramas. La ética normativa, la ética aplicada, la metaética, la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. Es más, como todas se basan en una filosofía de derecho, porque todos están sujetos al derecho, pondría antes que todas la filosofía del derecho. Antes que todas las 5, quiero decir. Es decir, filosofía de la moral, filosofía política, filosofía del derecho, porque antes que el derecho surgió el que es el derecho, que es la política en sí, que es esa discusión, y luego las demás, porque luego empieza la normativa, la aplicada, la metaética y la económica. Y con estos 28 minutos, yo creo que este freestyle ya ha contemplado tanto el consentimiento viciado del pueblo como la agresión a la que estamos sometidos, matizar lo que ha sido precisamente esas corrientes filosóficas que están tan distanciadas el Ejecutivo del Judicial, los poderes públicos, que ya nombré en El hombre amoral en el capítulo anterior. Y creo que nada más. En el siguiente episodio estoy trabajando sobre una de mis mayores preocupaciones, la inseguridad del pueblo español. No solo la inseguridad, el sentimiento de inseguridad, sino esa agresión que crea la inseguridad, esa agresión por parte de nuestros dirigentes, de nuestros poderes e incluso sus factorías, incluso cómo cooperan las instituciones públicas. Yo creo que con esto hoy hasta aquí, porque tampoco quiero perder vuestra atención, como os dije, pero por favor, reflexionen y dejemos de hacernos los tontos y protejámonos los unos a los otros. Yo, por ejemplo, me he topado con un señor, mientras yo esperaba un reparto en la calle, un paquete extraviado que me he tenido que acercar a buscar. Estoy tranquilamente ahí esperando en un carga y descarga, sin coche, no interrumpía el paso a nadie. Y me viene alguien y me dice, y ya estaba despotricando, y dice, quitaos del medio, quitaos del medio, quitaos del medio. Me quedo mirando y dice, sí, eso también va por ti. Digo, pero bueno, pero ¿yo qué mierda he hecho? Si es que además estoy fuera de él. No, pero no se le da la espalda, señores. Lo siento mucho ya. Aquí se nos ha llevado a una situación de pleno riesgo que ya no son capaces de controlar. Es más, que avivan, y creo que ya hay que retirar a
a los actores políticos hay que retirarles el depósito de la soberanía. Y mediante este proyecto se puede hacer, señores. Así que, ustedes mismos. Con esto me despido. Tengan muy buena tarde y cuídense los unos a los otros. Y si hace falta a la voz de españoles a mí, que sea así, señores. Pero cuidémonos los unos a los otros, cuidemos de nuestro prójimo. Un saludo. Bueno, como epílogo a todas las sesiones, señores, quiero resumir en puntos este proyecto, ¿vale? Por ejemplo, el primero, me gustaría indicar la iniciativa del reconstituyente, esa denuncia conjunta y pública de las contravenciones de los derechos humanos que sufre el pueblo español por parte de nuestros políticos. El genocidio del pueblo español por el ataque directo y constante a nuestra identidad y el genocidio a todos los cristianos en los países islámicos y a manos de ellos. Os recuerdo que somos cristianos y estamos sufriendo una colonización islámica, efectivamente, señores, con la fautoría, que no es más que una cooperación. La fautoría es un sinónimo de cooperación, con la fautoría de nuestros representantes. 2. El proyecto público, que será didáctico para intentar revertir el adoctrinamiento y que yo recomiendo a todas las familias de España que se lo den a sus hijos mayores de 16 años, por supuesto. Bueno, y a los menores también, si consideráis que sois suficientemente apto para ello, pero sobre todo para vosotros. La sociedad está envejecida y está muy adoctrinada. Diré idiotizada, pero en su contexto etimológico, el que no se preocupa por su sociedad, ¿de acuerdo? El proyecto público, que será didáctico para intentar revertir el adoctrinamiento y el menoscabo psicológico masivo que ha sufrido el pueblo español durante décadas, y educaros en derecho. Creo que dar un propósito también es bueno. 3. El proyecto privado, que será una educación completa hasta el nivel de la autorrepresentación en sede judicial, porque aquí haremos la parte escrita, esa parte que puede ser un poco más tediosa y que perdería la atención del público. Recordar que el derecho es lo que fuerza a todos, incluso a los que nos gobiernan. Para más información sobre este proyecto, pueden ver la sesión 0.1 y el capítulo Iniciativa del Reconstituyente. Si el dirigente va a hacer lo que le dé la gana, ¿por qué esforzarse en mantenernos contentos? ¿No? Cabe preguntárselo. Para esa pregunta, la respuesta está en la Iniciativa del Reconstituyente. Pasen ustedes muy buen día y cuídense los unos a los otros.